En el norte del estado de Nueva York hay una histórica fortaleza encantada por un soldado sin cabeza. Mientras que al sur de Portugal, un rico empresario construye una torre en busca de la inmortalidad. Y en la cima de una montaña en Alemania, la ciencia se enfrenta con la brujería. Seguidme en un viaje hasta estos lugares legendarios, donde el fin podría ser solo el comienzo. Soy Josh Gates. He recorrido miles de kilómetros y he explorado más de 100 países. La pared se está desmoronando. Se está derrumbando. Y mis destinos favoritos tienen leyendas épicas que contar. Estas son las historias y los secretos de esos lugares legendarios. En la frontera occidental del estado de Nueva York hay una fortaleza de 300 años de antigüedad tan bien conservada que parece que te puedas cruzar a un soldado del siglo XVIII. En aquella época, esta era la frontera. Un lugar remoto donde muchos hombres perdieron la vida por el terreno abrupto y el clima hostil. Aquí el pasado está presente y podría no ser algo bueno, considerando que la fortaleza está encantada por ser la escena de un crimen. El francés sin cabeza. A 20 kilómetros de las cataratas del Niágara, en la frontera entre Nueva York y Canadá, se encuentra la fortaleza Old Fort Niagara. A finales del siglo XVII, cada vez llegaban más británicos a América y los 10.000 franceses que se habían asentado aquí temieron perder el dominio del Nuevo Mundo. Para frenar la invasión británica, construyeron una fortaleza sobre el río Niágara, con vistas al lago Ontario. La fortaleza era el centro de la creciente industria de pieles de los colonos franceses. Hoy en día, visitar la fortaleza Niágara es una experiencia que te transporta al pasado. Dibuja una imagen idílica de la vida en la frontera. Sin embargo, la vida no era fácil. El comercio de pieles era un negocio lucrativo, pero las condiciones de trabajo eran duras. Tenían que remar todo el día y transportar cargas pesadas por las corrientes del río. Cuando los comerciantes llegaran a la fortaleza Niágara, les parecería un santuario. Dada su localización estratégica, la fortaleza estuvo asediada durante la Guerra de 1812 y la Guerra Franco-India, que fueron motivo de varias masacres. Como resultado, las historias de fantasmas son abundantes en estos bosques. Hay campos de batallas encantados, posadas, mansiones y, por supuesto, un cementerio. Pero hay una historia de celos y rabia que asusta a los visitantes de la fortaleza. La vida en la península del Niágara, una franja que conecta Nueva York con Canadá, era aislada y solitaria. Sobre todo para los hombres acuartelados en la fortaleza. Para mantener la moral, los franceses preparaban bailes e invitaban a mujeres americanas, quienes aportaban una celebrada presencia femenina. La fortaleza Niágara era un lugar de encuentro muy importante entre nativos y franceses. Los nativos venían a comerciar, negociar y socializar. Y la leyenda nació en uno de estos eventos. Según cuenta la historia, a principios del siglo XVIII, los soldados franceses organizaron una fiesta a la que acudieron mujeres de la tribu Séneca. Una joven llamada Onita fue la pareja de baile de dos soldados franceses, Henri Leclerc y Jean-Claude Roquefort. Los hombres no eran muy amigos, pero cuando Onita mostró interés por Leclerc, el irascible de Roquefort se puso como una furia.
La discusión se convirtió en un duelo. El combate les llevó a la escalera de caracol de la fortaleza. De Roquefort arrinconó a Leclerc en el sótano, quien se desequilibró y soltó la espada. En el fervor de la batalla, de Roquefort le clavó la espada en el corazón y murió al instante. De Roquefort se percató de la gravedad de sus acciones. Matar a un compañero es un crimen muy grave. Si lo descubrían, le ahorcarían. Se asustó y confeccionó un plan macabro para esconder su fechoría. De Roquefort cogió un hacha y troceó el cuerpo de Leclerc, empezando por su cabeza. Una decisión repentina que pronto lamentaría. Alguna vez he perdido la cabeza por una chica, pero esto es excesivo. Perdón, continuamos. De Roquefort se acercó a una ventana que daba al lago Ontario y lanzó la cabeza de Leclerc al agua. Pero cuando fue a recoger el cuerpo sin cabeza, se encontró con un problema. Oyó a unos invitados en el pasillo contiguo y perdió la oportunidad de mover el cuerpo sin ser visto. En ese momento, de Roquefort lanzó el cuerpo decapitado de Leclerc a un pozo. Le oyó chapotear y pensó que se había librado. Al día siguiente, los franceses se dieron cuenta de que Henri Leclerc había desaparecido. Lo buscaron durante meses y no encontraron ni rastro del oficial. La investigación quedó bloqueada. Pero de repente, apareció una pista. Onita, la mujer nativo-americana deseada por los hombres en cuestión, regresó a la fortaleza. Conoció a otro soldado francés y le contó sus recuerdos de la noche en que desapareció Leclerc. Cuando la investigación les llevó dentro del castillo y hasta el pozo, se quedaron estupefactos. Cuenta la leyenda que vieron una mano agarrando el borde del pozo, luego un brazo y al final apareció un hombre con un uniforme de soldado francés hecho jirones. Era el cuerpo decapitado de Henri Leclerc. La pareja se quedó paralizada por el miedo y el cuerpo empezó a moverse en la oscuridad, buscando su cabeza. Vale, tranquilos, ya sé qué estáis pensando. Josh, es imposible, la cabeza le hubiese gritado al cuerpo, ¡estoy aquí! En fin, seguimos. Onita y el soldado salieron corriendo a contar lo que habían visto. Al principio, los soldados franceses no se creyeron la historia, pero de todos modos decidieron mirar en el pozo, y en el fondo encontraron el cuerpo decapitado de Leclerc. Onita les contó que de Roquefort se puso celoso y fue interrogado por el comandante. Cuando oyó la desgarradora historia del cuerpo saliendo del pozo, confesó el crimen. Y en unos pocos días, le ahorcaron por asesinato. En 1896, un escritor llamado Peter Porter escribió una historia sobre el fantasma sin cabeza sentado en el pozo Gimiento. Con los años, la historia se ha ido adornando y todavía sigue evolucionando. 300 años después del asesinato, muchos testigos afirman haber visto al fantasma decapitado deambulando por la fortaleza Niágara. ¿Que si creo que hay un soldado sin cabeza rondando por el fuerte? Podría, pero no me entra en la cabeza. En el presente, la fortaleza abre sus puertas a visitantes que quieran retroceder al pasado. Los cañones están preparados para la batalla y parece que las tropas hayan salido a patrullar.
Pero tened cuidado al pasar por el pozo. Hay lugares en el mundo donde no solo admiten las cosas sobrenaturales, sino que las celebran. A 6.500 kilómetros cruzando el Atlántico, en el macizo alemán del Harz, hay un pueblecito que celebra que una vez estuvo repleto de brujas, que reían y hacían cabrioladas en un lugar envuelto por la niebla perfecto para sus poderes. Pero las brujas hallaron la horma de sus zapatos en un escéptico que amenazó con acabar con sus costumbres. Enfrentándose a la magia. A 170 kilómetros de la jungla urbana de Berlín se encuentra el macizo del Harz. Y entre las sombras de estas robustas y boscosas montañas se encuentran antiguos pueblos sacados de un cuento de hadas. Ninguno es tan pintoresco como Quedlinburg, un pueblo de postal que presume de tener una abadía del siglo X, rodeada de una arquitectura histórica con entramado de madera. No se puede negar que la magia está en el aire, pero cuidado, también hay magia negra. Desde la Edad Media la región es conocida como un lugar de reunión de brujas. Sobre todo el 30 de abril, cuando se celebra la fiesta pagana, la noche de Walpurgis. Se hacían rituales, hechizos y los malignos festejaban como en 1399. Pero no todo es folclore. Durante este periodo, el miedo por las artes oscuras estaba extendido por Europa y se dice que en Quedlinburg, en 1589, ejecutaron a 133 brujas en un solo día. Para adentrarse en el Sancta Sanctorum de la brujería medieval alemana, hay que subir 1120 metros hasta un claro en la cima del Brocken. Hoy, la amante de las ciencias ocultas Katrin Hotowetz subirá al monte. Y le he pedido a Christoph Lampert, un escéptico, que la acompañe para echar un poco de leña al fuego. Aquí hay mucha gente como yo que cree que las historias de brujería son reales. Para mí, solo es folclore. Sin pruebas, seguiré siendo escéptico. Subir el Brocken a bordo de este tren de vapor del siglo XIX es un regalo, pero no es nada comparado con el atajo aéreo de las brujas. Se dice que las brujas volaban no solo con escobas, sino con orcas, palas, gatos y hasta cerdos. Básicamente con lo que pillaban. Tanto en la leyenda como en la vida real, el Brocken está envuelto por la niebla durante una media de 300 días al año. Y los días más nublados, las brujas tienen compañía, el espectro de Brocken. Cuenta la tradición que el espectro es un gigante que deambula por estas montañas y que una vez asustó a un escalador que cayó en picado y murió. Pero en realidad es una mera ilusión óptica de sombras aumentadas por la niebla. El espectro del Brocken forma sombras grandiosas, pero la leyenda de las brujas es todavía mayor para creyentes como Katrin. En la cima del Brocken hay una formación de rocas llamada Hexenaltar, o altar de las brujas, donde los seguidores del mundo de la magia se reunían para hacer hechizos paganos e invocar al demonio. Las brujas aprovechan la fuerza vital de la naturaleza y esta fuerza aquí es muy fuerte. Es precioso, pero para mí no es un lugar de magia, porque la magia no existe. No es la primera vez que escépticos y creyentes se ven las caras en esta montaña legendaria. El 18 de junio de 1932, el inglés Harry Price, un aclamado investigador de fenómenos paranormales y escritor, visitó los pueblos a los pies del Brocken para demostrar que la brujería es una fantasía y no un hecho. Price es el cazafantasmas original.
Cuando no estaba en el Brocken, pasaba el tiempo destapando casas encantadas fraudulentas, falsos espiritualistas y supuestos fotógrafos psíquicos. Este hombre llegó a Quedlinburg armado con un libro de antiguos conjuros de magia negra. Seleccionó el conjuro más arriesgado y siguió las instrucciones al pie de la letra para comprobar si funcionaba. El objetivo: convertir una cabra en un niño. El conjuro que iba a realizar requería una doncella pura con un vestido blanco. Y por supuesto, una cabra. La cabra no sabía que estaba al borde de una nueva era en la ingeniería genética. El aroma a incienso impregnó el aire mientras Price recitaba el conjuro. La doncella paseó la cabra por el interior del círculo. Y Price le echó vino en la cabeza mientras recitaba el conjuro. Tapó a la cabra con una sábana blanca y pronunció las últimas palabras. Al final, Price tiró de la sábana. ¿El resultado? Citaré los acontecimientos del día según el periódico. La cabra continuó siendo una cabra. En este enfrentamiento entre la ciencia y la brujería, la ganadora fue la ciencia. Y puede que la cabra también. Creáis en el poder de la brujería o no, el paisaje y la leyenda han creado una sensación de misterio que nos tiene a todos hechizados. Desde la cima de las montañas alemanas, viajamos 2000 kilómetros al suroeste hasta Portugal, donde hay una residencia palaciega decorada con símbolos esotéricos de una sociedad secreta. Se sabe poco sobre el constructor y sus intenciones, pero se rumorea que podría haber buscado la vida eterna o incluso la vida después de la muerte. La Torre del Poder. En el corazón de la Riviera portuguesa, a 48 kilómetros de la capital Lisboa, se encuentra la pequeña ciudad de Sintra. Situada en un pinar, Sintra cuenta con las coloridas residencias de la antigua realeza portuguesa. La ciudad parece sacada de un sueño, uno en el que sirven sangría, la bebida favorita del verano en Portugal. Pero hay rumores sobre otro elixir que circuló por estas tierras. Esta es la Quinta da Regaleira, un palacio histórico que lleva más de un siglo sorprendiendo a sus visitantes. La mayoría se pregunta por qué un varón solitario construyó este enigmático castillo, equipado con una red de oscuros túneles e imágenes de culto grabadas en la piedra. Muchos creen que la respuesta se esconde en el castillo. Un enorme puzzle construido por un hombre que intentó conseguir algo mayor que la superioridad arquitectónica: la inmortalidad. En 1892, Antonio Augusto Carvalho Monteiro se mudó a Sintra después de ganar una fortuna en Brasil vendiendo café y piedras preciosas. Le conocían como Monteiro el Millonario, y su riqueza le permitió dar forma a sus excentricidades. Monteiro compró una finca situada en una ladera, donde planeaba una búsqueda espiritual. Para conseguirlo, hizo unas reformas muy específicas a su propiedad. Monteiro contrató a un antiguo colega, un célebre arquitecto italiano, Luigi Manini. Manini pareció entender las especificaciones y la decoración que su amigo tenía en mente. Pero
exactamente qué quería hacer en esta enigmática mansión. Para averiguarlo, la experta Matilde Almas y el experto en simbología antigua Antonio Silvestre explorarán cada centímetro de este lugar. La Quinta de Regaleira es una expresión de los ideales filosóficos e iniciáticos de Carballo Monteiro, porque combina diferentes estilos arquitectónicos, ya que era muy patriota, pero también tiene símbolos relacionados con lo oculto. Sí, es posible que Monteiro perteneciera a una sociedad secreta. Estos símbolos eran atrevidos en esa época. En la parte trasera de esta capilla hay un curioso símbolo llamado Atanor. La parte inferior de esta escultura es la garganta, que da acceso a una dimensión oculta. La parte central simboliza el fuego del alquimista y la superior es el castillo. Forma la combinación de los esfuerzos que hay que hacer para conseguir la piedra filosofal. Históricamente, la piedra filosofal se ha usado como símbolo de la alquimia o para intentar transformar elementos base como mercurio en oro. Aunque piedra podría sonar algo engañoso, ya que no está claro si es una piedra pulverizada o un líquido que ha reducido. Algunos creen que la piedra filosofal tiene un propósito más misterioso. Es el elixir de la vida, una sustancia que quien la consume cree que concede la inmortalidad. Antonio y Matilde entran en la capilla de la Regaleira, una de las primeras construcciones de Monteiro. En la entrada hay la habitual iconografía de una iglesia, pero dentro encuentran algo inesperado. Esta cruz representa la Orden de Cristo. Si Monteiro la incluyó en su templo, significa que para él era algo sagrado. La Orden de Cristo era una rama de los Caballeros Templarios, una orden militar católica medieval. Los Caballeros Templarios fueron eliminados de Europa en 1307, pero el rey portugués les dejó vivir bajo el nuevo nombre de la Orden de Cristo. No se sabe si Monteiro formó parte de esta fraternidad secreta porque es un secreto. Pero lo interesante es que ahora se sabe que solo una décima parte de los caballeros eran soldados. El resto eran banqueros. ¿Y qué le gusta a los banqueros? El oro, lo que nos devuelve a la piedra filosofal. Después de explorar durante una hora, con cada vez más pistas y más preguntas, nuestros expertos están a punto de descubrir la entrada a la guarida secreta de Monteiro. Hacia el mundo oculto. Y la pista más importante. Tras una pila de piedras, Matilde y Antonio han encontrado un pasaje secreto que conduce a una peculiar torre invertida llamada el Pozo de Iniciación. ¿Lo sientes? Estamos en un lugar sagrado y si miramos hacia abajo, se ve la cruz patada. La cruz patada revela que Monteiro vivió el legado de los templarios. El Pozo de Iniciación ha dejado perplejos a los académicos desde que se descubrió al público. Aparte de la cruz patada, hay muchos otros símbolos curiosos, como los 9 niveles que descienden al fondo del pozo. Muchos creen que representan los 9 círculos del infierno de Dante. Es desconcertante. ¿Por qué construyó una torre invertida que lleva al centro de la Tierra, pero que no lleva a ninguna parte? Hay que recordar que era un hombre muy rico. No necesitaba oro. Él ansiaba el conocimiento. Ese era su oro. Puede que Monteiro solo buscara este oro figurado. En el exterior, las cascadas de la torre caen hasta una piscina resplandeciente. Un lugar tranquilo donde Monteiro podía reflexionar sobre lo aprendido.
Al entrar en la cueva podemos sentir que Carballo Monteiro alcanzó una forma espiritual de la inmortalidad. Aunque Antonio Monteiro ya no camine por estas tierras, puede que dejara escrito en estas místicas pistas que consiguió alcanzar su sueño de inmortalidad. De vuelta a Estados Unidos, no hace mucho, todo el país pensaba en la inmortalidad. Desde 1950 hasta 1980, la amenaza de guerra contra el enemigo de la Guerra Fría, la Unión Soviética, esparció el miedo a un Armagedón nuclear. Un recordatorio de este miedo permanece escondido entre los montes Allegheny, en Virginia Occidental. Imaginad por un momento un descomunal refugio nuclear secreto en medio de un lugar turístico, del que casi nadie conoce su existencia. Hotel del Juicio Final. Bienvenidos a White Sulphur Springs, Virginia Occidental. A 4 horas en coche al suroeste de la capital, se encuentra un lugar de descanso de ricos políticos con ganas de desconectar. Aquí se encuentra el Hotel Greenbrier, un parque para los líderes mundiales y famosos. La finca de 44 kilómetros cuadrados cuenta con más de 500 habitaciones y ha servido a los adinerados desde el año 1700. A pesar de su majestuosidad, el lugar ha jugado un importante papel en varias guerras estadounidenses. Durante la Guerra de Secesión, el hotel pasó del poder del ejército confederado a manos del ejército de la Unión y se convirtió en un destino de posguerra para el norte y el sur. El servicio de Greenbrier continuó durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que el ejército lo incautó para usarlo como hospital y cárcel diplomática. Pero la Guerra Fría, cuando los estadounidenses y los soviéticos estuvieron enfrentados durante décadas de desconfianza y paranoia, cambió el Greenbrier para siempre. Primero os agacháis, luego os cubrís. La fobia al rojo de la Guerra Fría se extendió por las calles estadounidenses. Las escuelas hacían simulacros de ataques nucleares y en las ciudades había refugios para esconderse si caía una bomba. Durante esta época tan tensa, la lista del Greenbrier alojó a presidentes, senadores y estrategas militares. ¿Fueron solo a jugar al golf? No lo creo. En 1958 se empezó a cocer algo en el Greenbrier. En el ala oeste empezaron unas ampliaciones, aunque era una tapadera. El trabajo real se hallaba a 7 plantas bajo la superficie, donde el gobierno empezó a construir un refugio nuclear secreto. El nombre en código, Proyecto Isla Griega. Solo los altos cargos del Greenbrier formaban parte del plan. Los trabajadores, los huéspedes y el resto del mundo no tenían ni idea. En caso de ataque nuclear, el complejo está diseñado para proteger a 1000 peces gordos de Washington. La idea es que, sin importar lo que pase en la superficie, los líderes mantengan la nación en funcionamiento o lo que quede de ella. El mayor reto llegó en 1962, cuando acabaron el trabajo. Un grupo de técnicos tenía que entrar y salir del búnker cada día para mantenerlo operativo. Pero era un problema hacerlo sin llamar la atención. La solución, la empresa de reparación de televisores Forsyth. Quienes parecían técnicos de televisor eran en realidad personal cualificado con trabajos especializados en el búnker. Estos hombres trabajaban duro para asegurar que todo estuviera en buen estado en caso de necesitar el búnker. En 1978, Robert Conte era uno de los 220 millones de estadounidenses que desconocían la existencia del búnker. Parecían técnicos de verdad, aunque no hablaban mucho. Les recuerdo empujando carros llenos de televisores y devolviéndolos a las habitaciones cuando estaban arreglados. Los trabajadores y visitantes lo desconocieron hasta 1992, cuando The Washington Post publicó la historia contando la verdad.
El presidente de Greenbrier nos llamó a su oficina y nos dijo que iban a confesar un secreto que tenían con el gobierno federal. Nos quedamos atónitos. Puede que sea el momento más destacable, no solo de mi carrera en Greenbrier, sino de toda mi vida. Luego, Robert y los trabajadores volvieron a quedar asombrados cuando les dejaron entrar por primera vez al búnker secreto. A Robert le sorprendió que tras la entrada del salón de exhibiciones se encontrara una puerta de 10 toneladas que conducía a un búnker de 10.000 metros cuadrados. En caso de emergencia nuclear, los afortunados nombres que aparecieran en la lista VIP entrarían por la puerta escondida. Una vez dentro, debían seguir el procedimiento previsto. Esta es la unidad de desinfección. Al entrar, lo primero que habría que hacer sería quitarse la ropa, depositarla aquí dentro y continuar hasta llegar a las duchas para eliminar la radioactividad del cuerpo. Después de ponerse los uniformes convencionales, el gobierno y el Senado deberían ponerse a trabajar. Cada uno tiene su propia sala equipada para hacer sus reuniones. Tras un largo día aprobando leyes y esquivando la radiación, los miembros del Congreso podrían descansar en las mejores camas metálicas disponibles. Hay 18 dormitorios distribuidos por todo el búnker. Hay 1.100 camas como estas. Las duchas, los baños, el agua y los teléfonos están aquí y pueden funcionar de manera autónoma, totalmente separados del resto del mundo. ¿Miembros destacados del Congreso durmiendo en diminutas camas metálicas? Por si os habéis preguntado quién decidía el reparto de camas, resulta que estaban preasignadas. Y por si convivir en un lugar tan pequeño era demasiado duro para sus corazones, también tenían asistencia médica. Había un centro médico con 12 camas porque se supuso que alguien podría necesitar asistencia médica. ¿Y a dónde podrían ir? Había un quirófano, una sala de dentista y muchos suministros farmacéuticos. La parte más extravagante era que el búnker estaba destinado a alojar políticos, pero no a sus seres queridos. El senador Tip O'Neill dijo: «Yo no entro sin mi familia». Es la idea más absurda que he oído nunca. Hoy en día el complejo permanece en perfecto estado, listo para recibir invitados que quieran disfrutar de la historia estadounidense, incluso de la parte que, por suerte, nunca sucedió. En la otra punta del mundo, en Japón, hay un lugar que escapó por los pelos de una catástrofe. Un pequeño pueblo que desafió todas las posibilidades de sobrevivir a uno de los desastres naturales más devastadores de la historia. ¿Cómo? La respuesta está grabada en la piedra. Infierno en el agua. Viernes 11 de marzo de 2011. Un terremoto de 9 grados en la escala de Richter sacude la costa del este de Japón. Es el terremoto más fuerte jamás registrado aquí. Los temblores duraron 6 minutos y se llegó a sentir en Tokio. Pero lo que pasó menos de una hora después fue más letal. Un enorme tsunami de la misma altura que un edificio de 13 plantas devastó cientos de pueblos costeros. La ciudad de Fukushima, donde residen más de 280.000 personas, se llevó la peor parte. El agua golpeó la central nuclear Daiichi y provocó accidentes que derramaron materiales radioactivos. El tsunami inundó 350 kilómetros de tierra y murieron o desaparecieron cerca de 29.000 personas. Todavía hay partes de la costa este de Japón en ruinas. Muchas ciudades, incluyendo parte de Fukushima, siguen contaminadas y son inhabitables. Es evidente que ninguna ciudad situada en el camino de la destrucción podría haber escapado de la ira de la madre naturaleza. Pero no se lo digan a los habitantes del pueblo pesquero de Aneyoshi.
Durante siglos, su gente ha vivido del mismo mar que arrasó con las costas japonesas en 2011. Parecen humildes, pero su historia de supervivencia roza el milagro. A raíz del terremoto de 2011, Japón usa un sistema de alerta de tsunamis más avanzado para avisar a los ciudadanos del desastre. Pocos minutos después de un terremoto, se emite la noticia por televisión y a través de mensaje de texto, mientras suenan las sirenas de alerta por todo el país. Pero parece que ninguno de estos avances tecnológicos protegió a los residentes de Aneyoshi. Si les preguntáis cómo sobrevivieron, os enseñarán un sistema de aviso legado durante siglos, que hay que ver para creer. Su único sistema de protección fue una piedra de 1,20 m, esculpida por sus antepasados, que alertaba a la población que no construyeran entre el océano y la piedra. El marcador se levantó en 1933, después de que un tsunami arrasara Aneyoshi. Esta es una de las llamadas piedras de tsunami, que hay por toda la costa japonesa. 2 tsunamis llegaron hasta aquí y destruyeron Aneyoshi por completo. 2 personas sobrevivieron al tsunami de 1896. En 1993 sobrevivieron 4 personas. La historia de estas piedras data de hace más de 600 años. Están grabadas por varias generaciones de supervivientes de tsunamis después de perder todo lo que tenían y que amaban. Los habitantes saben que pueden pasar décadas entre estos sucesos y se puede olvidar el peligro. Las piedras son centinelas para los sucesores. Les recuerdan que deben permanecer alerta. El grabado de esta piedra es tan poético como terrible. En lo alto se encuentra la paz y la felicidad de nuestros descendientes. Recordad la calamidad del gran tsunami. No edifiquéis más allá de este punto. Los actuales habitantes de Aneyoshi siguieron las instrucciones de sus antepasados y en 2011, cuando llegó el tsunami, se quedó a 90 metros de sus casas y el pueblo quedó prácticamente intacto. Este libro de 1933 contiene información sobre el tsunami de ese año. El monumento era una advertencia para los habitantes de Aneyoshi y fue muy útil para salvarles en 2011. Hoy en día, los habitantes de Aneyoshi están devolviendo el favor levantando su propia piedra de tsunami. Y el señor Kariya ha venido hasta aquí para grabar y preservar el mensaje en sus archivos. Este monumento marca el punto hasta donde llegó el agua en 2011. Los japoneses trabajan unidos para hacer monumentos como este, para que todo Japón sea consciente de lo que pasó. En la costa noreste de Japón, los últimos marcadores, junto con una nueva red de malecones, prometen salvar vidas que podrían perderse durante el próximo tsunami. Pero Aneyoshi y el resto del país tienen clara la lección. Hay que vigilar el mar y hacer caso a las piedras. Las fuerzas destructoras son una amenaza constante para nuestra existencia, sea la madre naturaleza o la malvada mente del hombre. Y en estos momentos de vida o muerte, la gente y los lugares se alzan para convertirse en leyendas. Soy Josh Gates. Viajad con espíritu aventurero. Os veo pronto en Lugares Legendarios.